Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Yure de Yure en Argentina. En esta oportunidad vamos a pasar a hablar respecto de los dos últimos principios directores y fundantes de la geopolítica como ciencia. Ya en videos anteriores hemos definido a la geopolítica, luego hemos hablado respecto del primer principio fundante, el cual proponía que debíamos interpretar a los estados como si fueran un ser vivo. Posteriormente ponderamos el poder que tiene la economía en la geopolítica. Y ahora vamos a pasar a hablar respecto de los dos últimos principios fundamentales de la geopolítica, tales como el poder que tiene la historia y los distintos intereses nacionales, los cuales deben tenerse en cuenta al momento de interpretar la geopolítica. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hay un libro muy conocido, el cual terminó siendo una verdadera farsa, del año 1992. Un politólogo norteamericano llamado Francis Fukuyama declaraba el fin de la historia. De hecho, el libro se llamaba El final de la historia. Él decía que, bueno, cayó el muro de Berlín, el cual durante la Guerra Fría había dividido, por un lado, a los Estados Unidos y por el otro lado a la Unión Soviética, y que al caerse este muro representaba el fin de la Guerra Fría. Luego decía que la democracia se iba a expandir por toda Latinoamérica y entonces el liberalismo económico y político se iba a terminar por imponer. Debido a que estas eran la última opción respecto de demás ideologías que ya habían caducado. Ciertamente Francis Fukuyama creía en la evolución del mundo. Decía que la globalización iba a terminar por instaurar un modelo de seguridad global, internacional, una especie de nuevo orden mundial. Pero, sin embargo, la historia ha demostrado que Francis Fukuyama se equivocó, porque el mismo año en que se publicó este libro, es decir, en 1992, se fundó el Foro de Sao Paulo. Es decir, no tuvo en cuenta que en realidad el comunismo mundial se había reconvertido, readaptado y reformado conforme a las nuevas situaciones mundiales. Comienzan a tener auge nuevas ideas. Al respecto comienza a prestar gran influencia la filosofía de Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe. Estos dos autores, juntos con lo que se conoce como Escuela de Frankfurt, proponen una especie de neocomunismo en el cual se debe dejar atrás las luchas de clases, las luchas armadas, y pasar a otro tipo de luchas que tienen más que ver con luchas en el plano cultural, tales como luchas sociales, luchas sexuales, luchas étnicas y hasta animales. Luego, los atentados del 11 de septiembre le tiraron por el piso toda la teoría de Fukuyama, ya que este hecho dio el inicio a una nueva era o panorama mundial. Al respecto, Samuel Huntington escribió un libro denominado El choque de las civilizaciones, en el cual ciertamente proponía que era inevitable el choque de civilizaciones y una posterior reconfiguración del orden mundial. Él decía que tanto las civilizaciones occidentales como las no occidentales iban a convivir en una tensión permanente y que la violencia iba a ser el lenguaje común entre ambas. Entonces decía que todo lo contrario a Francis Fukuyama, es decir, decía que no íbamos a llegar a un orden pacifista, globalista, de seguridad mundial, sino que en realidad íbamos a vivir una situación de tensión muy grande entre distintas civilizaciones, sea como fuere, aunque desde posiciones dialécticas
o antitéticas, se estaba haciendo alguna interpretación de la historia. Pero, ¿qué significa historia? Historia significa básicamente investigar. De hecho, eso es en griego la palabra historia. Investigar sobre lo que ocurre, orientar a las personas, sobre lo que se puede esperar en el futuro. Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida, y por lo tanto la historia nos tiene que enseñar, guiar, para poder encontrar el camino correcto, para no cometer los mismos errores. Y para la geopolítica la historia tiene un rol central, ya que es indispensable controlar la información histórica, y de hecho eso se hace cuando un país quiere dominar a otro. Es importantísimo tener en cuenta la historia debido a que esta, la mayoría de las veces, ha sido escrita por el enemigo, y por lo tanto hay que tener en cuenta eso. ¿O acaso por qué se creen que la Open Society Foundation ha hecho contratos con todos los ministerios de educación de nuestros países? Es que ciertamente hay una intención deliberada de controlar lo que se enseña en la educación de las masas. Realmente hoy la educación pública está destruyendo ideológicamente a los niños, a los jóvenes. Se les enseña puras mentiras. Es que esto está bien estudiado. Los ideólogos, cuando quieren dominar otro país, lo primero que hacen es dominar su propia historia, dominar la historia, el pasado de la historia. Entre la historia y la geopolítica hay una relación muy estrecha. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, ya decía que todo aquel que desee saber lo que va a ocurrir debe necesariamente examinar lo que ha ocurrido en el pasado, porque todas las cosas que ocurren en este mundo tienen su réplica en la antigüedad. Es imprescindible tener en cuenta todas las variables históricas al momento de interpretar la coyuntura actual. Bueno, ya hemos hablado sobre este tema en otra oportunidad, pero no viene mal recordar que, por ejemplo, Afganistán es inconquistable, y esto lo explica la historia. Ya en el siglo XIX intentaron conquistar la zona de Afganistán, es decir, el imperio zarista ya intentó conquistar la zona de Irán, de Afganistán, perdón, y no lo ha podido hacer. Luego el imperio británico también ha intentado conquistar esa zona y tampoco lo ha podido hacer. Luego en los años 80 viene la invasión rusa, posteriormente viene la invasión Libertad Duradera, que es la que se sigue luego del atentado de las Torres Gemelas, y con el pueblo el pueblo de Afganistán resistiendo siempre ha logrado salir airoso. Por eso, para eso sirve la historia, justamente, para poder entender que aquello que no funcionó en el pasado tampoco va a funcionar en el presente. Es necesario conocer la historia para poder saber cuándo una geoestrategia está condenada al fracaso. Ahora, con respecto a los intereses, como último principio de la geopolítica, es necesario comprender que en la geopolítica no existen los aliados. Más allá de que se digan que los países realizan alianzas, de fondo lo que existen son intereses. Intereses permanentes y cambiantes. Y en las relaciones internacionales, cada parte intenta siempre satisfacer sus propios intereses de alguna forma acorde a su circunstancia actual, de acuerdo a los medios a su alcance. Y como los intereses y las circunstancias van cambiando, los intereses también van cambiando, por lo que la maldad o la bondad que tenga el proceder de un país estará siempre subordinada a la forma de actuación en un momento concreto, teniendo en cuenta la consecución de sus fines. Es que en las relaciones internacionales no existe un análisis ético o moral,
de fondo antes de intentar justificar una acción. Siempre lo único que importa son los intereses. Por eso es importante identificar tales intereses para poder estar atentos. Pero bueno, obviamente siempre hay movimientos geopolíticos que terminan favoreciendo a determinadas naciones, a determinadas organizaciones internacionales, que de fondo pueden ser totalmente y moralmente reprochables. Pongamos por ejemplo el hecho de que el Banco Mundial les presta dinero a países como la Argentina, o los préstamos que hace el Banco Interamericano de Desarrollo a distintas naciones, los cuales siempre o últimamente vienen condicionados con planes de educación sexual con ideología de género, o por ejemplo dichos préstamos son condicionados al fomento de todo lo relativo a la campaña del aborto. Es que de fondo hay toda una movida geoestratégica de ataque sistemático, los cuales encubren intereses 100% privados, no gubernamentales. Y esa es la función, por ejemplo, de sociedades como la Planned Parenthood International. Y es que esto no es conspiración ni en lo más mínimo, simplemente hay que ir a los reportes impositivos que tales asociaciones, fundaciones realizan anualmente. Entonces, como bien dije, es necesario poder tener en cuenta los intereses de fondo al momento de prestar atención a la geopolítica y como modo para comprender los gobiernos de turno que tenemos en nuestros países. Es que la corrupción es recíproca, no viene exclusivamente de los países que subordinan a nuestros países, sino que generalmente la corrupción comienza desde las entrañas del país subordinado. Por ejemplo, Ginés García, nuestro ministro de Salud, trabaja para la Planned Parenthood. Hay miles de millones de fotos con la directora de Planned Parenthood en Latinoamérica. De hecho, en el 2018, durante el debate respecto de el aborto, se sentaron juntos dentro del Congreso. Obviamente que toda esta caterva de personas trabajan para el mismo empleador. Luego al ministro de Educación lo pone la Open Society Foundation, quienes son los que ponen el dinero de fondo. Entonces, en la geopolítica internacional no existen los aliados, sino solo los intereses. Y por lo tanto debemos mirar a los países y su obrar y su forma de actuar geoestratégicamente, teniendo en cuenta cómo el actuar de esa nación afecta a nuestros propios intereses. Como ejemplo podemos citar la Europa católica del siglo XV, cuando estuvo evidentemente enfrentada al Imperio Otomano. Durante dicho momento, a pesar de el estado de confrontación entre ambos imperios, existía, por ejemplo, la ciudad de Venecia, la cual no estaba interesada en confrontar con el Imperio Otomano, debido a que Venecia se abastecía principalmente del Imperio Otomano. Entonces, a pesar de la enemistad evidente entre el Imperio Católico y el Otomano, Venecia manifestaba que quería seguir manteniendo conexión con Estambul, ya que su interés principal era mantener abiertas sus rutas marítimas, y para eso era necesario tener algún tipo de alianza con Estambul, de manera tal que los piratas otomanos no los ataquen, destruyéndole sus flotas. Otro ejemplo concreto podemos decir que se dio en el caso de la guerra de Irak-Irán entre 1980 y 1988. Por un lado, debemos decir que los Estados Unidos en su momento ayudó a los iraquíes
a la Irak de Saddam Hussein. Les daba información, inteligencia, provisiones armamentísticas, escoltaban su petróleo en buques kuwaitíes, le cortaban los suministros militares a Irán, pero sin embargo, 2 años después de esta guerra, Estados Unidos se da vuelta y le declara la guerra a Irak, llegando a decir que Irak era el peor de los enemigos de la humanidad, tal como decía Bush hijo. Un poco eso es la hipocresía que se manifiesta en las relaciones internacionales entre países. Otro ejemplo con respecto a Latinoamérica, durante sus movimientos independentistas, es necesario explicar esta desde un plano internacional. Primero hay que tener en cuenta cómo Francia ataca a España y mientras el rey de España se encuentra cautivo, llevan a que las distintas élites de Latinoamérica se rebelaran respecto de el poder de facto de la metrópoli. Igualmente, en su momento, los grandes estrategas de nuestro continente, tales como Higgins en Chile, San Martín en Argentina, Bolívar de Venezuela, se reúnen en Guayaquil, Ecuador, bueno, donde hoy es Ecuador. Ellos tenían planeado mantener una sola nación. Ellos querían mantener una sola nación unificada por la lengua, por el pasado en común, más allá de algunas diferencias lingüísticas respecto de algunos pueblos que tienen otras lenguas, como es el caso del quechua en Perú, Bolivia o el guaraní en Paraguay, entre otros. Pero a pesar de ello había un verdadero plan de unidad, lo cual iba a constituir a Latinoamérica en una potencia mundial. Imagínense, por un lado, al norte el canal de Panamá, el control sobre el canal de Panamá, desde ambos lados salidas a los distintos océanos, hacia la Antártida. Latinoamérica en parte tenía la potencialidad de poder llegar a ser una tercera potencia mundial, a la altura de lo que en aquel momento representaba Estados Unidos, el imperio del zar o hasta Inglaterra. Bueno, de hecho, en aquellos momentos en Estados Unidos todavía no habían avanzado más allá de sus 13 colonias. Y ciertamente al respecto, el centro de lo que hoy es Estados Unidos estaba controlado por Francia, la cual fue vendida por Napoleón Bonaparte a los Estados Unidos para poder financiar el ataque al imperio zarista, lo cual fue un error verdaderamente espantoso desde el punto de vista de la geoestrategia, ya que Rusia hoy es un lugar también inconquistable. De Yapa no está de más decir que sobre Latinoamérica, los demás imperios, al advertir de la posibilidad de tener que competir con una nación que sea igual o superior en materia de poderío, para evitar esto actuaron a través de distintas logias con el fin de mantener a Latinoamérica fragmentada y enfrentada entre sí, donde luego tales se van a incorporar a la División Internacional del Trabajo y terminar convertidos todos en pseudocolonias del Imperio Británico. Creo que es interesante poder reflexionar respecto de aquella oportunidad desaprovechada y en algún momento dejar de lado los intereses mezquinos, aceptar que tenemos más elementos comunes que diferencias entre los distintos países, al menos en Latinoamérica, y poder actuar de manera mancomunada a los fines de poder erguir nuevamente a Latinoamérica frente al mundo.
Bueno, hay miles de ejemplos más. Podría estar horas dando ejemplos. Pero bueno, no me quiero extender mucho y espero que les haya servido, les haya gustado. Prometo subir más material prontamente. Así que bueno, me despido. Les pido que compartan, pónganle like y comenten respecto de qué les pareció y respecto de nuevos temas o intentar hacer alusión a posibles temas a tratar a futuro. Desde ya les mando un abrazo y hasta luego. Mi comunidad jurídicamente organizada.